sean todos bendecidos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, tu presencia en este lugar, Señor. Que su Santo Espíritu, Señor, cubra este lugar, que abra nuestros ojos espirituales, que ponga nuestro corazón dispuestos a recibir esta palabra y que sea de bendición, Señor. Que seamos tierra fértil, Señor. Que esta palabra, que esta semilla se plante, Señor, y florezca y dé frutos al 1000%. Padre amado, permíteme ser un siervo útil, permíteme entregar de manera correcta tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Este sermón lo sentí en el corazón de poder entregarlo, y como título le he puesto el sufrimiento. ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos de sufrimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué viene a nuestra mente cuando hablamos de sufrimiento? Sin duda que yo creo que la cabeza de la lista es la enfermedad, hambres, guerras, engaños, mentiras, separaciones, muertes. Y así una larga lista de sufrimientos que debemos padecer en esta tierra, ¿no es cierto? Si miramos la Biblia, lo primero que se nos viene a la mente es el nombre de Job, ¿no es cierto? El líder de los hombres que ha sufrido. Y por supuesto que nuestro Señor Jesús, con su calvario, su sufrimiento en la cruz. Pero ¿cuál es la definición del mundo respecto al sufrimiento? Porque el mundo también tiene una idea del sufrimiento. La Real Academia de la Lengua Española dice que el sufrimiento es sentir físicamente un daño, un dolor, una enfermedad, un castigo, sentir un daño moral, recibir con resignación un daño moral o físico, dice aguantar, tolerar, soportar, someterse a una prueba, a un examen. El dolor es transversal, hermano. El dolor es transversal en el mundo, es para todos. Es para todas las naciones, es para hombres, es para mujeres, es para niños, es para grandes, es para ricos. El dolor es para pobres. Al mundo no le gusta el sufrimiento, hermano. ¿Y a quién le gusta el sufrimiento? A nadie le gusta el sufrimiento. Y el mundo ha luchado contra el sufrimiento y ha hecho sus mejores esfuerzos contra el sufrimiento, hermano. Con dinero, con tecnología, con políticas, con la ciencia. Hemos tratado de luchar contra el sufrimiento. Pero el sufrimiento sigue allí, sigue presente. El sufrimiento es una carga individual, hermano, que llevamos cada uno. Es una copa que sí o sí debemos beber en nuestra historia de vida. El sufrimiento es una carga pesada, pero que deberemos arrastrar. El mundo nos dará consuelo, sí. A veces hemos recibido consuelo, pero luego parten y luego se van. Porque al mundo no le gusta el dolor. A veces abrazamos a alguien, sentimos su dolor, sentimos empatía por esa persona, nos ponemos en su lugar, pero al final del día todos se van y seguimos solos con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Pero ¿qué nos dice la Biblia
¿Qué nos dice la palabra respecto al sufrimiento, hermanos? Y pongan atención a esto. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Repito, Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Esto no lo dice el mundo. El mundo no dice que no son felices por el sufrimiento. Pero la palabra del Señor dice que son aventurados los que sufren. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. El Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo? ¿Los justos caen? ¿Los justos caen? Sí, hermanos. Los justos caen. Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que padezcáis haciendo el bien. A veces padecemos por hacer el bien, hermanos. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros se os ha concedido, y escuchen esto, hermanos, por favor, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y eso que dice que fue concedido por amor. Por amor fue concedido el sufrir por Él. El Salmo 119:71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y así, hermanos, existe una larga fila de versículos que la Biblia hace referencia del sufrimiento como no algo malo, que no es malo el sufrimiento, como algo bueno. Pero ¿cuál es el origen del sufrimiento del hombre, hermanos? ¿Cuál es el origen? Vamos al libro de Génesis 3, versículos del 8 al 19. Génesis 3, versículos del 8 al 19. Y dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos,
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Y aquí viene la palabra importante: maldita será toda la tierra por tu causa. Maldita será toda la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Amén, ¿verdad? Hermanos, la Biblia es un cúmulo de sufrimientos de etapa a etapa. Dios jamás ha considerado ocultar bajo una alfombra el sufrimiento, hermano. Así como tampoco consideró ocultar el pecado. El pecado en la Biblia siempre ha sido evidente y lo ha mostrado el pecado de cada uno. No hay nada oculto bajo los ojos del Señor. Si bien el sufrimiento no cuenta con una buena reputación, hermanos, sin duda ha sido una herramienta eficaz en las manos del Señor. El sufrimiento, hermanos, permite fortalecer nuestra fe, nos da resistencia espiritual, vigor, carácter, solidez, madurez en la fe. Cuando nosotros pasamos por tribulación, por tormentos y por sufrimiento, aprendemos, hermano. Aprendemos. Eso nos deja enseñanzas. Y esas enseñanzas las podemos compartir con aquellos que también sufren. Así que pasa a ser una herramienta útil para otros. Mi sufrimiento, mi desierto que he tenido que pasar, me ha dado enseñanzas. Y cuando vea a otro hermano que esté pasando por ese desierto, por ese sufrimiento, yo tendré una palabra de consuelo para él. Porque yo ya habré pasado por ese desierto. De eso se trata la iglesia. De apoyarnos cada uno, de consolarnos los unos a los otros. El sufrimiento, hermano, es un crisol. ¿Qué es un crisol? Otra vez nuestro pastor nos explicaba. Esa es la herramienta que usan los guerreros, a donde se disuelve el hierro, ¿cierto? Se hace líquido. Salen las impurezas y queda el acero puro, el oro puro. Las aflicciones, el sufrimiento, hermano, son un crisol. Debemos verlo de esa manera, que nos limpian, nos sacan las impurezas. Existen varios tipos de sufrimientos. Varios tipos de sufrimiento. No digo que yo los conozca todos, que yo lo sepa todo, cuál es el propósito de todos. No lo sé. Pero quise resaltar algunos. Existe un sufrimiento que es resultado única y exclusivamente de nuestro pecado. En Gálatas 6, del 7 al 8, nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermanos. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Si nosotros pecamos, hermanos, van a haber consecuencias. Y no porque sea cristiano, hermano, porque alabe o se ponga de rodillas delante de Dios, no va a tener que afrontar esas consecuencias. Le mintieron.
aquel que peca debe enfrentar las consecuencias de su pecado. Si te has alimentado mal, no has respetado tu cuerpo, has comido frituras toda tu vida, no esperes que tu cuerpo no reaccione, termines enfermo. Si llevas una vida de trasnoche, claro que no habrá consecuencias, hermano. Pero no te abrumes por esas consecuencias. Tienes que afrontarlas con entereza. Cuando estamos en el Señor nos permite afrontar las consecuencias de nuestro pecado. Nos da la fortaleza. Y somos capaces de afrontarlas. Pero si tú quieres afrontar tus debilidades y las consecuencias de tu pecado con tus fuerzas, es como nadar contra la corriente. No vas a poder salir nunca. Nunca. Necesitamos al Señor para afrontar las consecuencias de nuestros pecados, porque consecuencias siempre van a haber. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ahí tenemos ejemplos, muchos, de todo lo que padeció y sufrió producto de sus pecados. Pero el Señor lo consideró un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque reconoció sus pecados y se humilló y se arrodilló delante de Él, reconociendo sus errores. Por tanto, hermanos, el sufrimiento es por motivo de nuestras rebeliones. Pero tenemos la misericordia de nuestro Señor, que dice la palabra de eso, que se renueva cada día. Cada día se renuevan las misericordias. También existe un sufrimiento común, hermano. Hay un sufrimiento global en la tierra. Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime, aún dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime, hermanos. Desde el momento de la caída del hombre en el huerto del Edén, la tierra fue maldita. Entró el pecado al mundo y el pecado ha hecho estragos en la vida del ser humano. El pecado es el corazón del sufrimiento. La humanidad sufre, los animales sufren, la naturaleza sufre, porque estamos en un mundo caído. Gemimos. Pero ¿saben qué, hermanos? Los cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, gemimos, pero con esperanza. Sufrimos igual que el mundo. Todo el mundo sufre, nadie se salva de eso. Pero nosotros tenemos esperanza. Existe un sufrimiento que lo quise destacar igual. Existe un sufrimiento que también es para la gloria del Señor. ¿Se recuerdan ustedes de la historia que está en el libro de Juan 9 del 1 al 3? Y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Para que haya nacido ciego. Y respondió Jesús: no es que pecó este,
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tal vez algún día vamos a ver a alguien sufriendo y nunca vamos a entender que esa persona que sufría era para que reflejara la gloria de Dios, que Dios tenía un propósito para esa persona, que su sufrimiento se iba a convertir en una herramienta útil delante de los ojos del Señor y sería un referente para otros. Que en esa persona serviría para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, busquemos algunos ejemplos en la Biblia respecto al sufrimiento. Busquemos algunos expertos en sufrimiento en la Biblia, hermanos. ¿Quién cree usted que es cabeza de la lista? Job. Siempre se nos viene a la mente, cuando hay sufrimientos, el nombre de Job. Job 1, del 20 al 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice Job. ¿Saben cuándo dijo estas palabras Job? Después que murieron todos sus hijos. Estas son palabras de Job después que murieron todos sus hijos. ¿Quién tendría la capacidad de decir estas palabras si se mueren todos sus hijos? Fuerte, difícil. Pablo dio una lista interminable de sufrimientos en 2 de Corintios 11, y jamás se doblegó. Pablo cantaba en las prisiones, hermano. En Corintios 1, del 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se entendió? Dios nos consuela, y ese consuelo también nos sirve para consolar a otros que también están sufriendo. Jesús, en Mateo 26, del 38 al 39, dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si hay varón de sufrimientos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió, Él padeció tormentos por nosotros. Por nosotros. Pero ¿saben cuál fue el tormento más grande que vivió nuestro Señor Jesucristo? Ustedes pensarán que son los clavos enterrados en sus pies, los clavos enterrados en sus manos, los latigazos, los golpes, la humillación, o un dolor más grande aún.
Nuestro Señor Jesucristo fue maldito en la cruz y recibió cada uno de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados. Ayer pecaste. Eso fue echado a los hombros del Señor. Pecaste hoy día. Fue cargado a la cuenta del Señor Jesucristo. Pecarás mañana. Ese pecado también fue considerado a la cuenta del Señor. Todos los pecados del mundo fueron cargados a los hombros del Señor. Los de ayer, los que han vivido, los pecados que se cometieron hoy día, los pecados que están por realizarse mañana, todos esos se han cargado a los hombros del Señor. A veces pecamos hasta inconsciente, hermanos. Pero tendrán ustedes la conciencia de que ese pecado que tú cometiste está cargado a los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió, hermanos. Él sufrió porque cargó con todos los pecados de la humanidad. Y aquí viene la parte, yo creo que más terrible de nuestro Señor Jesucristo. Él fue abandonado por Dios. El Señor le dio la espalda. Y Él cargó con todas nuestras inmundicias. Ese fue el mayor sufrimiento. Y lo hizo evidente en la cruz para que quedara registrado acá, en la palabra del Señor, y que todos sepamos hoy día. Porque Él lo exclamó en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Él debió ser abandonado, debió cargar con nuestras inmundicias. Ahí van nuestros sufrimientos. ¿Y qué decimos respecto a los mártires de la iglesia? ¿Consideramos nosotros que la iglesia de hoy sufre como la iglesia primitiva? Yo creo que no. Hombres, mujeres, niños y ancianos que murieron estoicos en el Coliseo romano, devorados por bestias salvajes, hermanos, en ollas con aceite hirviendo, en sillas de metal al rojo vivo. Fue una carnicería, hermanos. Ahí tiene la máxima expresión del sufrimiento. La iglesia, hermanos, la iglesia ha emergido desde el sufrimiento. No debemos desconocerlo. No debemos desconocer el sufrimiento, hermano. En conclusión, hermano, debemos considerar que el sufrimiento es un elemento importante de nuestro crecimiento espiritual. Pero también el sufrimiento es la evidencia del mundo caído. Vemos el sufrimiento como una oportunidad de ejercer misericordia y demostrar el amor de nuestro Señor. Me gustaría que me acompañaran a Romanos, al libro de Romanos 8, del 14 al 23. Romanos 8, del 14 al 23. Y dice así la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y escuchen esto, hermano. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sufrimos con Cristo,
porque vamos a ser glorificados con Cristo. Esto no es un sufrimiento en vano. Hermanos, la iglesia sufre porque sufrimos juntamente con Cristo. Pero la palabra también dice que seremos glorificados juntamente con Cristo. Nuestro sufrimiento no es en vano, hermano. Cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en Cristo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, hermanos. Que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada. Logramos entender lo que leímos primeramente en Génesis, que el mundo fue maldito a causa del pecado del hombre. Acá dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Cuando la salvación ya sea consumida en su plenitud, nuestro cuerpo será glorificado, entraremos a la vida eterna y se acabará la historia del sufrimiento. Se acabará la historia del sufrimiento, hermano. ¡Qué alegría! Como iglesia debemos afrontar el sufrimiento con entereza, más aún considerando que la iglesia actual es una iglesia privilegiada, hermanos. Nosotros somos una iglesia privilegiada en la historia. Somos una iglesia con recursos. Somos una iglesia con comodidades, hermano. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida, atribulada, se juntaban en cuevas, en cementerios. No tenían estas sillas lindas, ni nada, ninguna comodidad. Fue una iglesia atribulada. Nosotros hoy en día contamos con un hermoso templo, con sillas para sentarnos. Adoramos a nuestro Señor con tranquilidad, aquí nadie nos viene a sacar. Tenemos la libertad de adorar a nuestro Dios. Pero hermanos, hay que estar atentos. Porque eso no significa que no podamos caer y resbalar. Nosotros debemos ser honestos con respecto al sufrimiento. Y ese golpe de honestidad lo tuvo un salmista. Hay un salmista que tuvo un golpe de honestidad y que lo dejó estipulado en la palabra del Señor. Este salmista se llama Asaf, contemporáneo de David. El Salmo 73, del 2 al 17. Dice, y escuchen estas palabras, hermano. Me gusta la honestidad de este hombre. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, cubren de vestido de violencia, los ojos, dice, se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan maldad,
de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Asaf fue honesto con respecto al sufrimiento. Y en algún momento tuvo envidia y miró para el lado, porque vio al mundo, y vio al mundo que les da lo mismo el sufrimiento. Hacen maldad, pecan, viven como quieren, hacen lo que les da la gana y lo que les dicta su corazón y su mente. Sin embargo, nosotros tratamos de llevar una vida cristiana y nos sujetamos por amor a Cristo, y eso nos trae sufrimiento. Pero hermanos, ese sufrimiento es el sufrimiento que vale por Cristo. ¿Nos sujetamos? Sí. ¿Nos privamos de cosas? Sí. Pero para la honra y gloria del Señor. Sufrimos con esperanza, como yo les decía, hermanos. Hermanos, el mundo gime. El mundo está con dolores de parto. El mundo está con dolores de parto. Estamos con contracciones y cada vez son más seguidas, hermanos. El mundo está con dolores de parto porque nacerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso el mundo gime. Porque lo corruptible tiene que revestirse de incorruptible. Entonces seremos consolados. Pongan atención a esta palabra, hermanos. Consolados. Consolación. Recuerden. Hermanos, el acto de consolar es un acto totalmente íntimo, muy personal y muy privado. Es un acto especial, es un acto verdadero. Y si ese acto lleva a la acción de limpiar tus lágrimas, más privado e íntimo es. Uno no va por la calle llorando y el mundo le limpia las lágrimas, no. ¿Qué recuerdo te trae de tus lágrimas? ¿Quién te las limpiaba? Tu madre. Tu madre. Fue nuestra madre que limpió nuestras lágrimas cuando sufrimos. Y fue un acto tan especial, tan íntimo, tan importante, de tanto amor, de tanta pureza, de tanta verdad. No hay algo que alivie más el alma y el corazón, sentir el abrazo de tu madre cuando estás acongojado, sufriendo y llorando, y que esa madre limpie tus lágrimas, hermano. Que te dé amor, que te abrace y te consuele de tu sufrimiento, hermanos. Pues ese acto tan íntimo, tan especial, tan privado y tan verdadero, tan fidedigno, ese acto, hermanos, está en la Biblia. Apocalipsis 21, hermanos, del 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4 dice:
y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué dice acá? ¿Qué dice a continuación? Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento pasará, hermanos. Y todo este dolor que hemos vivido en este mundo, aún siendo cristianos, porque el cristiano, yo diría que sufre más aún que el mundo, porque somos más conscientes. Todas estas cosas pasarán, y sufrimos sí, gemimos sí con el mundo, pero con esperanza, hermanos, con esperanza, porque sabemos que todas estas cosas pasarán. Hermanos, si tú estás sufriendo el día de hoy, si estás arrastrando una carga que se te hace pesada, que no la puedes llevar, ve a los pies de Cristo. Ve a los pies de Cristo, hermano. Porque es el único que sí te dice que tendrás sufrimiento. Pero es un sufrimiento con esperanza, hermanos. Es un sufrimiento que enseña, es un sufrimiento que corrige, es un sufrimiento que nos hace, que nos da fortaleza, que nos hace firme, que nos ata a la fe. No es un sufrimiento del mundo. No te quedes en el sufrimiento del mundo. El sufrimiento del mundo termina mal. Porque el mundo terminará en el infierno. Y en el infierno hay sufrimiento, pero sufrimiento eterno, hermanos. ¿Quieres un sufrimiento eterno? Yo creo que no. Ningún ser humano, por muy malo que sea, anhela el sufrimiento. ¿Sabe lo que anhela el hombre? Siempre. Lo que no, el hombre siempre anhela es la felicidad. Hermanos, seamos conscientes de esto. Meditemos en esta palabra. Meditemos en esta palabra, hermanos. Porque cuando pasemos por tribulación y sufrimiento, cuando pasemos por tribulaciones y sufrimiento, hermanos, Dios calla. Dios guarda silencio. ¿Saben por qué? Porque es una prueba. En el colegio, cuando nos hacían una prueba, el profesor ya no era momento de enseñar. El profesor guarda silencio. Nuestro maestro nos has enseñado por muchos años. Tenemos la palabra para aprender. Pero cuando pasamos la prueba, el maestro calla para ver cómo aprendió el alumno. Amén. Inclinemos nuestras cabezas, hermanos. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Padre, que esta verdad se haga vida en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Que comprendamos y entendamos que el sufrimiento tiene un propósito. Que para el cristiano todas las cosas son para bien. Que debemos aprender de ese sufrimiento, pero que no nos debemos quedar ahí. Que no debemos adaptarnos al sufrimiento,
y sentirnos cómodos en el sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito: fortalecernos, hacernos crecer. Pero si te quedas en el sufrimiento, hermano, dudo que vivas tranquilo y en paz, y dudo que vivas en Cristo. El cristiano sufre, pero el cristiano aprende y se levanta. Todos hemos sufrido de alguna u otra manera, unos más y otros menos, Padre. Pero tu misericordia es grande y se renueva cada día. Y esta herramienta ha sido útil, Señor, en tus manos. Padre, permite que tus hermanos mediten esta palabra y entiendan que el sufrimiento que han tenido en la vida ha sido una experiencia para su crecimiento espiritual. Y que nuestro dolor sea de ejemplo para otros que también sufren, Padre. Así como el consuelo que tú nos has dado, Señor, permítenos que ese consuelo se lo demos a otros también que estén sufriendo. Padre amado, acompáñanos cada día de nuestras vidas, que podamos ir a nuestros hogares, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano, la palabra del Señor que es alimento para nuestras almas. Pastor, ¿tiene algún anuncio? Bueno, no tenemos anuncio, estamos despedidos, que el Señor nos guarde.